Continuando con la clase número 12 del capítulo Estabilidad de taludes, vamos a ver el método de Fellenius para el cálculo del factor de seguridad en un determinado círculo de falla supuesto. Este análisis lo vamos a hacer en tensiones efectivas. Bien, aquí está la ecuación de Fellenius para el cálculo del factor de seguridad de un supuesto círculo de falla. Bien, decimos que vamos a hacer este análisis en tensiones efectivas. Por ende, tensiones efectivas es igual a tensiones totales menos la presión de agua de poros, según lo expuesto por Tersay. La presión de agua de poros vamos a utilizar únicamente la del nivel freático, una presión de agua de poros hidrostática, que sería el gamma del agua multiplicado por la altura Z. Bien, entonces este análisis lo hacemos en tensiones efectivas, por eso tenemos inclusive aquí la presión de agua de poros. Entonces, en el desarrollo de la ecuación de Fellenius, vamos a ver esta superficie del talud y este supuesto círculo de falla. Bien, vamos a dividir esto de aquí en dovelas. Tenemos la primera dovela, que la ponemos, y la base de la dovela, fíjense, está en un solo material en el suelo A, que está descrito su cohesión, ángulo de fricción y peso específico. La dovela número 3, aquí hay un cambio de pendiente, partimos desde aquí, vamos recto, la base de la dovela está en un solo material. En el suelo B, que tiene cohesión, ángulo de fricción y peso específico. De esto de aquí, fíjense, aquí se puso la regla. La regla importantísima al rato de trazar las dovelas. La base de la dovela debe estar en un solo material. En la dovela número 4, fíjense, cumplimos. La 3, cumplimos. La 2, fíjense, aquí está, desde aquí hasta aquí, no puede ser más amplia. Fíjense, no puede ser porque estaría en dos materiales. Entonces llega hasta aquí y está en un solo material. La dovela 1 está en un solo material. La dovela 0 en un material. La 1, aquí hay un cambio, hacemos aquí, en un solo material. Y la última dovela. Fíjense, estos anchos, recuerden que siempre este ancho B debe ser menor o igual que 5 metros. Bien, no sé, esta sería 5 metros, esta otra podría ser 3 metros, 2 metros, 1 metro, 1 metro, 1 metro y 50 centímetros. No sé. En todo caso, en la clase número 12, que les envío este problema de aquí, está ya bien hecho a escala con todas las medidas de esto de aquí. Y las dovelas en ancho, fíjense, la máxima, que es esta de aquí, tiene un ancho de 5 metros. Las otras son 4, 5, 4, 4, 5, 4 y 3 metros. Todos los anchos son menores o iguales que 5 metros. Bien, entonces este es el problema que yo les envío en la clase propuesta número 12. Aquí simplemente estamos haciendo un análisis en términos generales de lo que ustedes van a hacer. Bien, entonces cada base de la dovela está en un solo material. Fíjense. En un solo material. Bien, el análisis de Fellenius para un solo determinado círculo de falla, el cálculo del factor de seguridad lo hacemos en tensiones efectivas. Bien, aquí están las propiedades del suelo A, suelo B y suelo C. Fíjense, el suelo C, aquí se encuentra un nivel freático, por eso esto es peso específico húmedo de A, peso específico húmedo de B,
y acá peso específico saturado del suelo C. Bien, como habíamos dicho en las clases anteriores, las dovelas que provocan el movimiento, si quieren podemos poner aquí, en ese sentido va el movimiento, la dovela 0, que va en el eje del centro, está aquí. Esta dovela 1, 2, 3 y 4 que provocan el movimiento son las positivas. Las dovelas que se oponen al movimiento son las negativas. Para acá estarían los X positivos, para acá los X negativos. Acá estarían los alfas negativos, acá los alfas positivos de la ecuación. Fíjense, aquí está explicado cuál es el radio. Bueno, vamos en orden. Aquí está el radio. Esta cohesión sería la cohesión de cada dovela, fíjense. La 4 tiene una cohesión de 10, la 3 tiene una cohesión de 15, la dovela 1 tiene una cohesión de 20. Por eso es que la base de una dovela debe estar siempre en un solo material, para que puedan tener el C y Φ. Si la base estuviera en dos materiales, ¿cuál sería el C y cuál sería el Φ? Fíjense ustedes, de ahí el porqué de esta regla. El DS. El DS es la longitud de la cuerda, fíjense, y como yo limito que las dovelas sean menor o igual que 5 metros, entonces esta cuerda va a ser muy semejante al arco AB. Vean la diferencia que hay de longitudes. Prácticamente nada. Si hacemos, como decía en la clase anterior, una dovela de 40 metros, la diferencia ahí sí va a ser considerable. Por eso es que las dovelas tienen que ser menores o iguales a los 5 metros. Bien, y eso está dividido las dovelas en el problema que les envío, siempre menor o igual a 5 metros. Bien, aquí estaría el radio. Tenemos el radio que allá creo que vale 45 metros. Este W sería el peso de cada dovela. Peso de la dovela 1, 2, 3, 4, 0, menos 1 y menos 2. ¿Cómo calculamos el peso de una dovela? Si yo saco esta dovela 1 aquí, esta dovela 1 tiene un suelo A, un suelo B y un suelo C. Las alturas Z de A en la mitad de la dovela, Z de B y Z de C. Esta es la dovela 1, la que saqué para acá. Fíjense, la dovela 1 aquí tiene un nivel freático, tenemos nivel freático. Entonces, aquí tenemos el peso específico húmedo de A, húmedo de B y C, como está debajo del nivel freático, peso específico saturado de C. Y yo calculo el peso de la dovela 1 haciendo el peso específico húmedo de A por la altura ZA multiplicado por el ancho de la dovela. Por el ancho B de la dovela. Bien, acá sería el peso específico húmedo de B por ZB y por el ancho de la dovela. Y más acá tendríamos el peso específico sumergido, porque yo estoy haciendo un análisis en tensiones efectivas, y si yo utilizo el peso específico sumergido, que es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Si yo utilizo el sumergido, determino según el segundo método que ya hemos venido estudiando, directamente en tensiones efectivas. Entonces, el peso específico sumergido de C por ZC y por B. Y esto me daría el peso de la dovela 1. Bien, la presión de agua de poros en esta dovela 1 sería el gamma del agua multiplicado por la altura de ZC. Por ejemplo, la dovela 2, la 3 y la 4 no tienen componente hidrostática. Son dovelas que se encuentran en estado húmedo
esta ya está en estado saturado, la base, esta también, y esta en su totalidad, fíjense, estaría sumergida en el agua. Bien, entonces, continuemos analizando los parámetros. Bueno, tenemos D sub S, que ya dijimos que es la cuerda. Tangente del ángulo de fricción. Bueno, el ángulo de fricción aquí es 1, acá es 8. En la dovela 3 y 2 sería 4 grados. En la dovela 1 sería 5 grados, etcétera, etcétera. Por acá está de nuevo el peso de la dovela y por acá están los X, que los X para acá son positivos y los X para acá son negativos. Bien, como ven ustedes que vamos a tener que hacer muchos cálculos porque es un cálculo para cada dovela, fíjense, por eso está aquí la sumatoria, acá está la sumatoria y aquí está la sumatoria. Entonces hay que hacer muchos cálculos, para lo cual, como les dije en la clase anterior, yo en mi maestría hice una hojita de Excel para calcular todo esto de aquí mediante el método de Fellenius. Tengo una hoja para Fellenius, una hoja para Bishop, una hoja para Jambu, una hoja para Morgenstern Price, una hoja para Lowe y Carafiat, etc. Pero la que les interesa a ustedes, les envié una hoja de cálculo en Excel. Esto aquí yo les mandé una simple hojita en Excel para que ustedes puedan calcular esto de aquí. Ahí está ya calculadito este problema. Ustedes van a calcular en sus casas a mano con sumo cuidado, van a revisar la hoja de Excel, que salgan las cosas más o menos iguales. Tal vez no salgan tan iguales porque en Excel toma todos los decimales. Vean ustedes esa cuestión y con la explicación de la clase 11 más la explicación de la clase 12, en donde les envío este problema, más esta hoja de Excel, ustedes pueden perfectamente calcular el factor de seguridad de un supuesto círculo de falla por el método de Fellenius, método sueco. Bien, una última pregunta para ver si es que todo quedó comprendido o no. Cuando ustedes calculen el factor de seguridad de este supuesto círculo de falla circular, por lo cual ustedes utilizan un método sueco como es Fellenius, el factor de seguridad de Fellenius que saquen aquí es el factor de seguridad de todo el talud. Si ustedes me comprendieron lo que hablamos en la clase 11 y clase 12, la respuesta es absolutamente no y 1000 veces no. ¿Por qué? Porque ustedes con Fellenius van a obtener el factor de seguridad únicamente de este círculo de falla supuesto. Si ustedes quieren tener el factor de seguridad de todo el talud, ustedes no pueden hacer eso a mano ni con mi simple hojita de Excel que les estoy enviando. Ustedes deberían ir, como pusimos aquí, al programa ustedes tendrían que ir al programa GeoSlot de elementos finitos y calcular todos los factores de seguridad de los infinitos círculos de falla que tenemos, y de esos cálculos el mínimo factor de seguridad será el factor de seguridad del talud. Por tanto, lo que ustedes van a hacer en sus casas únicamente es un factor de seguridad, no es el factor de seguridad del talud en global, no lo es. Bien, pero una vez aclarado eso, quedó muy clarito en la clase 11 y en la clase 12,
lo que se tiene que hacer para poder acabar un estudio de estabilidad de taludes y determinar el factor de seguridad del talud, el general del talud. Bien, entonces con eso culminamos nuestro capítulo de estabilidad de taludes y culminamos aquí con nuestra clase 12.